Pasada vimos cómo en Argentina hubo mucha tensión a propósito de la votación de la llamada ley ómnibus o ley bases que pasó la barrera del Senado y por cierto esto repercute en una serie de ámbitos porque es un paquete de reformas que abarca prácticamente todas las áreas de la vida social, productiva, económica argentina. Bueno, para profundizar en este tema, saludamos a esta hora de la mañana al doctor en ciencia política argentino, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, docente además de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Sergio Morresi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, es bien complejo tratar de identificar un punto inicial, ¿no? Para conversar respecto de esta ley bases o ley ómnibus, así que vamos a partir bien general, profesor. Lo ocurrido durante la semana pasada ahí en Argentina, ¿qué connotación le otorga, qué grado de gravedad respecto de los cambios que pudiesen involucrar para lo que hoy se conoce como la Argentina? A ver, sinceramente, la ley que termina todavía no está aprobada porque falta que vuelva a la Cámara de Diputados, pero en caso de que efectivamente esté aprobada, que es lo más probable, lo cierto es que no se trata de una ley bastante recortada con respecto a lo que había sido en sus inicios en el mes de enero de 2024. ¿Por qué? Porque el gobierno, presidido por Javier Milei, había mandado una ley con alrededor de 600 artículos que efectivamente declaraba una serie de emergencias y por lo tanto delegaba una capacidad de acción en el presidente enorme y además le facilitaba al gobierno una serie de reformas en, la, en cuestiones económicas, en cuestiones de inversiones extranjeras, en cuestiones de relaciones laborales, en cuestiones de jubilaciones, privatizaciones de empresas públicas, desregulación y regulación de distintos mercados. Ahora, parte de ese paquete fue muy severamente reducido desde enero de 2024 hasta la semana pasada. En enero de 2024 la ley había sido aprobada en general, pero luego cuando comenzaron a introducirse reformas, el gobierno prefirió no negociar para después insistir con su posición de máxima. En el medio sucedió que, más allá de que el gobierno sigue gozando de amplia popularidad en Argentina, se encontró con diversas coaliciones de bloqueo, con actores que con capacidad de veto a sus iniciativas. Y terminó haciendo algo que había dicho no iba a hacer, que es efectivamente comenzar un proceso de negociación con los actores políticos, sindicales, económicos de la Argentina. Como fruto de esas negociaciones durante estos meses sale esta versión más recortada de la ley, que de todos modos implica o podría implicar una serie de cambios, porque dicho sea de paso, las facultades que le da el presidente son bastante más recortadas de lo que había aspirado originalmente. Las empresas públicas a privatizar no son todas, sino solo un puñado muy reducido. La reforma de las pensiones y jubilaciones es más bien tenue y el capítulo sobre reformas laborales es también bastante recortado con respecto a la posición original. En cuanto a regulación y regulación de mercados e inversión extranjera, efectivamente el avance es grande, pero también son facultades, no quiere decir que eso vaya a suceder de manera inmediata. Me parece que, si tengo un minutito más solamente, y perdón por extenderme tanto, eh, la gran novedad con respecto a antes de la sanción de la ley por la Cámara de Senadores es que el gobierno mostró que tiene la capacidad de generar al menos cierto nivel de consenso que hasta hace pocos días los observadores nacionales e internacionales le negaban. O sea, decían, este gobierno, por más que haga reformas pro mercado, no tiene el apoyo de la sociedad argentina. Ahora mostró que ese apoyo podría estar, aun si es con un plan o con una ley de bases bastante más recortada de lo que era esperado originalmente. Ujú. Ahora, profesor, ¿cómo se puede proyectar entonces el futuro de esta administración, ¿no? Tomando en cuenta ese ingrediente, ¿no? Esa constatación de que efectivamente sí tiene la capacidad de poder generar estos consensos? Eh,
El tema es el siguiente. Hay dentro del gobierno y dentro de yo diría, los apoyos sociales de la sociedad civil que tiene el gobierno, dos posiciones bastante, no sé si enfrentadas, pero distintas, diferentes, que corren paralelas. Una que tiene que ver con que le granjeó buena parte del apoyo a la población, que es lo que aquí el gobierno llamó el combate a la casta política, empresarial, cultural y social. Por otro lado, una agenda pro mercado más estándar, no demasiado diferente a otras agendas amigables con el mercado en diferentes latitudes. Entre esas dos visiones se puede generar sinergia o pueden generarse enfrentamientos. Pero yo te diría, en la medida en que no se genera sinergia, lo que se va desplegando es una muestra de no capacidad o no suficiente capacidad de gestión cotidiana diaria del gobierno. Eso se ve en un no buen desempeño de varios ministros, en el hecho de que haya un recambio de las autoridades estatales casi a ritmo semanal, donde secretarios, subsecretarios o directores de Estado van renunciando y son reemplazados, y donde se producen además pulseadas entre estos dos sectores del gobierno. Aquellos que tienen una agenda más doctrinaria y aquellos que tienen una agenda más proclive a la negociación. Por ahora, la negociación se ha mostrado mucho más efectiva que la visión doctrinaria, pero al mismo tiempo los gobiernos requieren de esa visión, vamos a llamarla ideológica, para mantener la base de apoyo. Entonces, lo que estamos viendo es un poco cómo se explica eso, insisto, en un contexto general donde la gestión cotidiana deja bastante que desear, incluso para los propios actores del gobierno que ven en eso una gran falencia. Eso puede ser muy importante, profesor, porque uno mirando desde afuera, ¿no? Desde acá, de nuestro país, tiene la impresión de que el mandato del pueblo argentino, por lo menos de la mayoría que votó por Javier Milei en la última elección presidencial, era precisamente respecto de eso, de la gestión, de gestionar, de ejecutar, de implementar lo que fuese necesario para cambiar lo que ellos consideraban no se estaba realizando bien ahí en la Argentina. ¿Qué pasa ahí si es que efectivamente ese mandato no se cumple, por lo menos en el modo en que se hubiese deseado? Lo que sucede es que el discurso del presidente Javier Milei tiene una especie de doble faz. Por un lado, la idea del cambio, la idea de establecer una frontera entre ese pasado ominoso y el futuro venturoso que nos dará la libertad, pero eso requiere gestión del Estado del que el propio presidente Javier Milei se siente muy ajeno. La ha declarado en más de una oportunidad, incluso recientemente en entrevistas de la prensa internacional, que él sería algo así como un topo, una especie de espía dentro del Estado, porque en realidad lo que él quisiera es que el Estado tienda a quebrarse, a disminuir o incluso a desaparecer en un mundo utópico ideal sin Estado. El problema de eso, de cualquier de esas reformas, es que, bueno, pero para eso se requiere gestión del Estado ahora. Incluso para ese futuro utópico sin Estado se requiere la gestión cotidiana ahora. Y esa gestión cotidiana es la que no está. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad frente a la incapacidad de gestión? Va a depender mucho de la marcha de la economía. El presidente Javier Milei, o el gobierno del presidente Javier Milei, ha logrado, sí, luego de un importantísimo aumento de la inflación al comienzo de su mandato, comenzar un proceso de baja de la inflación que hoy se encuentra en 4% mensual, que sigue siendo alta en parámetros internacionales, pero luego de la experiencia de los últimos 2 años, parece un proceso de mejora. Dicho esto, esto se da también al mismo tiempo que los salarios no están acompañando la inflación pasada, y se da también en un momento donde el empleo empieza a mostrar algunos síntomas de problemas. O sea, comenzó a aumentar por primera vez en mucho tiempo los niveles de desempleo, sobre todo en la rama industrial. No tanto en la de servicios todavía, pero sí en la rama industrial. Eso hace que si las inversiones prometidas no llegaran pronto para motorizar un poco la economía, y al mismo tiempo con una sintonía muy fina, porque esa motorización de la economía no debería provocar inflación, o sea, se requiere entonces ir caminando por un hilo muy delgado de mucha buena administración, que es lo que no parece estar hoy a la orden del día. Eso no quiere decir que haya imposibilidad del gobierno de tener una mejor gestión. Lo que digo hasta ahora no la ha mostrado, y la buena gestión cotidiana
constante y permanente del Estado es necesaria aún para a esa utopía del mundo donde el Estado se retira. Ujú. Profesor, mencionaba usted al comienzo cómo esta votación de la ley bases refleja un poco, ¿no? Esta mejora en el gobierno del presidente Javier Milei para poder alcanzar consensos necesarios que le permitan sacar adelante sus reformas, sus propuestas. Pero ¿qué pasa al frente? ¿Qué pasa con la oposición? Vimos durante la semana pasada manifestaciones en las calles, pronunciamientos de distintas agrupaciones de sindicatos, en fin, en contra de esta ley, pero eso refleja una oposición ya más organizada respecto de lo que se vio hace medio año cuando ganó la elección presidencial Javier Milei, o todavía no se logra cohesionar eso. Yo creo que todavía no hay ninguna oposición cohesionada. Hay sí una resistencia de los sectores que quedaron, obviamente, en una posición más frontal. A ver, vamos a decir lo siguiente, Javier Milei tiene muy pocos representantes en el Congreso Nacional, poquísimos. Ahora, de lo que sería un gran arco opositor, hay una parte que es socia del gobierno. Otra parte que sin ser socia tiene una visión positiva sobre el rumbo, aunque también una visión muy crítica de la gestión cotidiana. Y finalmente una oposición más frontal, encarnada sobre todo, digamos, en la izquierda clasista y en el peronismo. Pero aún en el caso del peronismo y aún en el caso de los sindicatos, que vos decís, muchos estuvieron marchando en contra de la sanción de la ley, pero otros no llamaron a movilizar. Sí sacaron una declaración oponiéndose en general a la ley, pero no llamaron a movilizar a sus bases en contra de la ley, como sí lo hicieron algunos pocos gremios. Incluso si uno piensa, los senadores representantes del peronismo votaron en contra de la ley, algunos de los senadores también apoyaron partes de la ley por intereses de las provincias que esos senadores representan. Entonces, no es tan claro que haya una oposición fuerte y organizada contra el gobierno de Javier Milei, mucho menos aún un liderazgo claro opositor. Como suele suceder después de una derrota, el partido que es derrotado tiene no solo que reexaminar su estrategia, sino muy probablemente recomponer liderazgos internos para poder mostrar como una visión alternativa a la del presidente actual. Ujú. Estamos conversando con el doctor en Ciencia Política, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, además docente de la Universidad Nacional del Litoral, el profesor Sergio Morresi, a propósito de lo que está ocurriendo allá en Argentina luego de la aprobación en el Senado de esta llamada ley ómnibus o ley bases, también propuesta por el gobierno del presidente Javier Milei, que tiene que todavía pasar por la revisión de la Cámara de Diputados, pero como conversábamos al inicio, profesor, es muy probable que avance también en esta Cámara. Luego de esto, ya imagino viene la implementación de todo este paquete de reformas. ¿Cuál cree usted que será el próximo objetivo, ¿no?, a corto plazo del gobierno del presidente Javier Milei? Sinceramente, hay información encontrada con respecto a cuáles serían los próximos pasos. Por un lado, hay cierta presión en que si la inflación se mantiene en los niveles o consigue bajar un poco más, será el momento de avanzar un paso más en la agenda del propio Milei, ya sea liberalizando el tipo de cambio o imponiendo algún tipo de reforma laboral más fuerte. Como en algún punto un decreto anterior a toda esta legislación lo podría autorizar. Lo que sucede es que ahí empieza a actuar otro poder del Estado. Hasta ahora estábamos hablando del poder ejecutivo y del poder legislativo. Pero también en Argentina, bueno, como en todas las repúblicas, tenemos un poder judicial. Poder judicial que por ahora ha frenado partes de ese decreto original y que no se sabe cómo va a actuar ni con respecto a ese decreto en términos de la Corte Suprema, cómo va a actuar con respecto a ese decreto, ni con algunos de los artículos de la ley bases que también han recibido impugnaciones judiciales y que están todavía en trámite. En ese punto tampoco queda tan claro cuál es el derrotero, ni con respecto a la institucionalidad argentina, ni con respecto, yo diría, al propio gobierno, que está tironeado entre aquellos que quieren avanzar con una posición de liberalizar el tipo de cambio, con bases incluso a mirar en el futuro a una libre competencia de monedas, como la llamó el presidente Milei, o aquellos que entienden que es mejor administrar ahora de este modo
esperar a las elecciones de 2025, en las que esperarían sacar una cantidad de representantes bastante mayor, o concurrir incluso aliados con lo que hoy se llama la oposición dialoguista, que en realidad yo diría son más bien socios del gobierno, aliados no oficiales del gobierno, y desde allí, de una posición de mayor poder, comenzar a implementar esas reformas. Me parece que en todo caso lo que hay son distintas visiones con respecto al ritmo y no con respecto a los objetivos necesariamente. Ujú. Bueno, profesor Sergio Morresi, queremos agradecer la disposición que tiene siempre para conversar con nosotros respecto de lo que está pasando allá en Argentina y por supuesto vamos a requerir de su ayuda a futuro. Así que lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Hasta luego. Buenos días. Ahí estaba conversando con nosotros el doctor en ciencia política argentino Sergio Morresi a propósito de lo que se viene para el vecino país luego de esta aprobación en el Senado de la ley OVNI.